Hola, hola niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya, yo les estoy haciendo envíos de este video para que ustedes se puedan apoyar para su siguiente trabajo. Ustedes lo van a poder ahí pausar, ¿cierto? Retroceder si acaso no entendieron algo. Pero si les sigue quedando duda, ustedes me pueden escribir para poder yo contestarles de una forma más personalizada, ¿ya? En esta guía nosotros estamos viendo lo que corresponde al legado cultural de los mayas, de los aztecas y además de los incas. Este legado son aquellas enseñanzas que utilizamos hasta el día de hoy. Ya esa enseñanza también así como tradiciones que nosotros tenemos hasta el día de hoy, pero que vienen o que tienen un origen de nuestros antepasados. Entonces, la idea es que nosotros ahora identifiquemos cuáles son este tipo de legados y digamos, sí, mira, realmente nosotros tenemos características de los mayas, de los incas y de los aztecas. ¿Cierto? Antes de comenzar es muy importante reconocer de dónde vienen ellos, ya dónde estaban ubicados geográficamente. Por el norte encontramos a los aztecas, ya dentro del continente americano, que es todo esto, nos encontramos por el norte los aztecas, principalmente, ¿cierto? Ellos habitaban en lo que corresponde actualmente a México. Posteriormente tenemos a los mayas, que los mayas después fueron absorbidos por los aztecas. Me refiero a que los aztecas después se expandieron tanto que los hicieron parte de su dominio. ¿Ya? Y los mayas en realidad tienen una gran riqueza cultural. También tenemos a los incas, que los incas están principalmente en el Perú, ¿cierto? Ellos se desarrollan allí, pero su máxima expresión y esplendor los lleva desde Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿cierto? E incluso hay algunos vestigios hasta en las selvas amazónicas pertenecientes al Brasil. Por lo tanto, tienen mucho terreno, dominio los incas. Los incas fueron bueno, de un territorio más extenso que los mayas y que de los aztecas. ¿Qué ciudades se fundaron sobre los territorios de estas culturas? Por ejemplo, como yo les decía principalmente, aquí yo les puse una fotografía de Tenochtitlán. Tenochtitlan fue la ciudad que los aztecas fundaron. ¿Ya? Lo hicieron sobre una isla. Esta isla ya se llamaba Texcoco. Y esta isla, ¿cierto? Era profunda, pero tampoco de una gran profundidad. Por lo tanto, lo que hicieron los aztecas allí fue desarrollar un sistema de chinampas que comenzaron a rellenar el lago hasta que se transformaron a la imagen que ustedes ven acá abajo, ya que es la actual Ciudad de México. ¿Ya? Por eso yo acá también les puse el mapa de México, porque los aztecas estaban en este territorio en lo que corresponde a este actual México, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes que toda esta isla fue tapada de forma artificial hasta llegar a la Ciudad de México que conocemos en la actualidad. Incluso todavía en México hay construcciones que en sus cimientos, los cimientos son las partes que están abajo de las casas, chiquillos, así como el radier más abajo, que todavía tienen palos y tienen piedras calizas, que son las que evitan la humedad, que fueron puestas por los aztecas en este periodo cuando ellos fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Los mayas, por su parte, cierto, como les dije anteriormente, también tienen parte del territorio mexicano, ya que se trata, donde está acá, cierto, Veracruz, Cancún, mire, ¿ven? Tenemos también que pertenece a lo que actualmente es Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ya principalmente esta cultura desarrollaron los tipos de construcciones piramidales, las cuales se utilizaban para tener observaciones astronómicas, donde desarrollaron como por ejemplo el calendario, ¿cierto? Y también tenían ceremonias religiosas como el sacrificio de los seres humanos. Ellos sacrificaban a los hombres de ciertas tribus, le arrancaban el corazón, ya le enterraban el pecho vivos, le enterraban el pecho, le sacaban el corazón, se lo presentaban al dios Sol o a la diosa Luna, ya, y luego le cortaban la cabeza a la persona y lo tiraban, ¿cierto?, cuesta abajo por estas pirámides. Lo que importaba era la sangre. Según la cosmovisión de esta cultura, que los dioses se alimentaban con sangre humana.
Los incas, por otro lado, ya yo acá les puse varias imágenes de cómo se encuentran los incas en el mundo. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos acá los incas, como le dije anteriormente, pertenecían a Perú, ya, pero no solamente se desarrollaron en Perú, sino que también se desarrollan, por ejemplo, en Ecuador, que ahí vemos unos vestigios ya de cómo cómo hicieron algunas construcciones. Si ustedes se dan cuenta, es en montañas, ya. Después estamos acá en Chile. Acá en Chile no hay muchas grandes construcciones de los incas, porque acá tampoco nuestras culturas no los dejaron avanzar mucho. Si bien es cierto, dominaron los pueblos del norte, pero después se encontraron con los mapuches y no pudieron hacer grandes construcciones, ya. Y aquí en Bolivia, ya en Bolivia todavía se encuentran los vestigios, ya que una de las características muy importantes de los incas es el hecho de que ellos construían sin ningún tipo de pegamento, chiquillos, ningún tipo de pegamento, ya. Aquí está Bolivia, perdón, aquí hay otra Pucará, que son tipos de fortificaciones que se encuentran en Argentina, ya. Esto es en Argentina, ya. Y esto es la ciudad más importante de los incas, que es la ciudad de Cusco, en el Perú, que es la famosa Ciudadela, que es la más turística, que cualquiera de ustedes cuando puede ir, ¿ya? Esto es bien turístico. Usted puede pasar por todos estos lugares que usted ve en la fotografía, pero lo más genial, como le dije anteriormente, es que ellos construían sobre montañas, porque eran andinos, ya, de la cordillera de los Andes, y no ocupaban ningún tipo de pegamento. Ellos calzaban tan bien las piedras que imagínense ustedes que estamos en el 2020 y aún así han soportado muchos terremotos, ya, y no han caído todas las ciudades, ya. Entonces esas son de las grandes genialidades que tiene la ciudad del Cusco, en Perú. Por otro lado, el legado o los aportes que se hace en los cultivos, ¿ya? Vamos a comenzar con los mayas. Los mayas por lo general se desarrollaron en dos tipos de geografía. Ya ellos vivieron en lugares que estaban muy secos y también vivieron en lugares con mucha agua. Es por esto que, por ejemplo, como en las imágenes que ustedes ven allí, en la primera imagen, nosotros vemos que ellos están en lugares que en realidad nosotros podemos decir, wow, sí, hay harta vegetación, pero ellos así hicieron canales de regadío para poder llevar agua dulce sacada de los ríos, y también aprovechaban de tipo tranques que hacían, ya, porque también era un lugar bastante lluvioso, y guardaban para aquellos épocas del año en que no contaban con mucha agua, ya, y desde ahí obviamente pudieron ocupar esa agua para mantener verde estas áreas. En aquellos lugares donde eran muy pantanosos o que había mucha agua, al igual que los aztecas, aquí nosotros debemos reconocer que los mayas, al igual que los aztecas, tuvieron la misma cosmovisión. O sea, hicieron esta especie de chinampa o tipo de islas que eran de forma artificial, con palos alrededor, que las llenaban con tierra, llenaban con piedra, y le iban poniendo capas de más arena, capas de tierra, y pues con piedra, ¿no? Y así lo iban hasta que llegaran a la superficie, y de allí pudieron ellos cultivar. Y a la vez, el hecho de que esta tierra estuviera en contacto con el agua, siempre en realidad le otorgaba una humedad. Lo cual, esa humedad, ellos la aprovechaban para tener mejores cultivos. Y ellos, como sale la fotografía acá, acá no habían calles. Acá ellos se movían a través de estas canoas que hacían con corteza de árboles. Dentro de la cultura maya, ya los tipos, por ejemplo, para poder preparar la tierra, lo podían hacer de dos maneras. Ya, por ejemplo, cuando encontraban los valles baldíos o un valle que estaba pelado, ya que sin ningún tipo de gran bosque, ellos lo surcaban y lo trabajaban para poder tener su cosecha. Pero sin embargo, cuando no era así, lo hacían como pasaba acá en la fotografía número 1, donde ellos iban talando el bosque, lo talaban y quemaban, y posteriormente ellos allí, ¿cierto?, hacían las plantaciones. Allí nosotros sabemos en la actualidad que, por ejemplo, la ceniza daña la tierra y daña los cultivos y no permite en realidad que exista mucho cultivo. Pero en realidad en este periodo ellos descubrieron que con la quema del
de los árboles, de los arbustos, más la lluvia constante, eso provocaba un tipo de abono a la tierra, lo cual permitía que hubiera este cultivo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos fotografía como un tipo de chonas, de un hacha, ya cómo hacían la harina, ya cómo hacían un tipo de pan. ¿Se dan cuenta? Ellos cultivaban mucho maíz, mucha variedad de maíz. Nosotros acá en Chile conocemos como uno o dos tipos de variedades de maíz. Conocemos el maíz, por ejemplo, que se hace las palomitas de maíz, ¿ya? Y conocemos el maíz, que el choclo, que se usa para comer, pero hay muchas más variedades de maíz. Ya, ellos hacían grandes mercados que donde intercambiaban sus productos porque no tenían monedas, ya, no tenían monedas. Legado importante, el maíz, legado importante. Las herramientas, miren los legados que tenemos, ¿ves? Y platos, yo aquí puse algunas, fotografías son actuales en realidad porque cuesta encontrar fotografías de la época, ya, es difícil, no existen. Entonces, en realidad para mostrarles un poco allí que ellos comían piña, ya, estas tortillas de maíz que son como las que se utilizan para hacer los tacos, chiquillos. Es la misma de los tacos, esas masas de tacos que dan propaganda en la tele, es la misma, porque son de maíz, no son de trigo. Porque el trigo no estaba acá en América, el trigo es introducido por los españoles, ya, por lo tanto aquí lo que se hacía en estas tortillas o el pan que se hacía era a base de maíz, ya, palta comían también, muchos porotos, frijoles, todos de todo color, hay blanco, hay amarillo, hay negro, hay rojo, ya hay unos café, todo este tipo de porotos comían jaguares, ya, comían peces también. Ya, y algunas aves que habían acá porque tampoco habían gallinas, ya, entonces eso es importante que se sepa, no había chancho, no había cordero en América, no había vaca, no había cabra, no había caballo, nada de eso en América, ya, en toda América no había eso fue introducido por los europeos. Ya, los aztecas al igual que los mayas chiquillos, igual hicieron las chinampas. Esto son chinampas actuales que existen todavía en la Ciudad de México, ya que son lugares turísticos que quedaron como para que la gente fuera a conocer cómo eran en realidad. Y son muy firmes, chiquillos, eso es lo que llama mucho la atención, que son bastante firmes. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, al igual que los mayas, se parecían mucho porque como estaban al lado uno del otro geográficamente, tenían prácticamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven una fotografía de los porotos que ellos sacaban, ya, que también es un legado que tenemos hasta el día de hoy, el maíz, ya, pero esto es muy importante, cómo hacían el cultivo de terraza para aprovechar el cerro, por ejemplo, y que estos lugares fueran, sirvieran en realidad para cultivo, lo que hacían era surcarlos, los surcaban y iban haciendo estas terrazas para ser ocupadas para el cultivo. Y así hoy también cuando llovía, se aprovechaba más el agua también. Muy importante esta planta que comenzaron a utilizar los mayas y que hasta el día de hoy, ¿cierto? Perdón, los aztecas, y es que hasta el día de hoy se utiliza por los mexicanos, que es el agave o el maguey también como se conoce, que este es muy importante porque desde allí se saca la fibra, por ejemplo, para hacer tipos de techumbres que se utilizan hasta el día de hoy, o pita, ¿cierto? Pero algo más importante es que de esto se saca el agave, que es el fruto que tiene al medio, que es como un tipo piñón grande, que de él se hace el tequila, ¿ya? Y el tequila es el trago típico de México, ¿ya? En las chinampas, ¿qué se podía cultivar? Como puse allí en la fotografía, variedades de morrones, de ajíes, chiquillos, ellos comían muchos ajíes, bueno, de hecho por eso los mexicanos son muy buenos para el ají, el tomate, ya, el ajo, los porotos, el maíz, eso, bueno, la base principal, chiquillo, la base principal, cuando hablamos de la base principal del plato que nos faltaba todos los días, era el maíz. Ese era el alimento que no faltaba todos los días. Por otro lado los incas, ya principalmente como se desarrollaron entre las montañas, en la cordillera de los Andes, al igual como los aztecas, también desarrollaron sistemas de cultivo en base a terrazas que los hacían en las montañas. ¿Ya? Y las montañas iban haciendo estos surcos, como ustedes ven en la fotografía allí, que estos están hasta el día de hoy, ya, en el Perú. Ellos hacían este tipo de cultivo también para aprovechar el agua de los cerros en los canales, ¿cierto? Usando la misma pendiente del cerro,
Ya, y la misma ley de gravedad, chiquillos. Entonces, eso era importante para ellos cultivar en la montaña porque tampoco no gozaban con muchos valles planos. Es por eso que usaron las montañas para poder cultivar. Aquí hay algo muy importante porque ellos hicieron estos tranques, ellos los inventaron, pero no son igual a los tranques que conocemos nosotros en la actualidad, sino que estos tranques son diferentes, que se llaman los camellones o los guaru. Estos camellones, ¿en qué consistían? En que ellos hacían surcos de tierra, como se muestra acá, ¿cierto? Surcos de tierra más altos y dejaban unos más bajos. De lo cual, ¿cierto? Esto tiene dos funciones. Uno, que reserva el agua, ¿ya? Y como acá ellos se desarrollaron mucho en altura, en las montañas, la presencia de agua, chiquillo, baja temperatura, o sea, la presencia de agua inhibe que exista mucho frío y que haya mucho calor. Entonces el hecho de que existiera agua aquí al lado de los cultivos, significaba de que, por ejemplo, cuando había heladas, el agua evitara de que las plantas se quemaran por las heladas, ¿ya? Y a la vez, se llenaban, ¿cierto? Cuando habían precipitaciones, cuando venían mayor caudal en el río, se llenaban todo esto y servían como reserva de agua. Ya estos son los camellones, los guaru. Se ocupan hasta el día de hoy, chiquillos, también es un legado. Acá hay otra fotografía también que yo les quise mostrar, por ejemplo, que ahí está la chaquitacya. Esto es un tipo de pala. Si ustedes ven aquí hay un pedacito de madera que se une, en el cual se pone el pie, se hunde hacia la tierra esta especie de cuchillo y se levanta con la mano, tipo de arco, ¿sí? Se levanta, ¿ya? Y hace un surco en la tierra como pala, ¿ya? Y eso se utiliza hasta el día de hoy en el Perú y se podría decir que son como los primeros indicios de la pala acá en América, ¿ya? Y también hay otra fotografía acá que es de la recolección de la hoja de coca. La hoja de coca muy importante para los incas porque la hoja de coca es un vasodilatador. La hoja de coca no es una droga, sino que es una planta una hoja que se pone debajo de la lengua o se ponen al costado acá, la van masticando y eso ayuda a que exista más resistencia. Ya pueden correr con mayor facilidad, hay mayor oxigenación del cerebro. ¿Por qué? Esto tiene una razón, porque las ciudades incas, por lo general, chiquillos, están sobre los 2.900 metros del mar, los 3.900 metros del mar, por ejemplo. Puno está a los 4.200, por ejemplo, el Cusco está a 3.900. Entonces personas que se apunan, no pueden vivir allí porque su cuerpo no se adapta, entonces usan esta hojita de coca y eso los ayuda. Dentro de los cultivos que tenían los incas, ya por ejemplo, la oca, ya que es un tubérculo muy parecido a la papa, el algodón, que se cuenta, chiquillo, el algodón. ¿Se acuerdan una vez cuando fuimos a ver a los carabineros para un aniversario de ellos y nos llevaron a conocer el árbol de algodón? Bueno, ese árbol de algodón tuvo que haber llegado aquí gracias a los incas, ya las semillas, porque de allá provienen, y eso lo ayudaba el algodón para hacer fibras y las fibras para hacer vestimenta. También el maíz, ¿cierto? Que es el choclo que nosotros conocemos. Los camotes, que el camote es un tipo de papa dulce. El maní, las papas. Ya, por ejemplo, chiquillos, allá en el Perú, al igual como acá en Chiloé, en nuestro país, en el sur, ya hay más de 60 tipos de variedades de papa. Ya, hay muchos tipos de papa, entonces imagínense que nosotros estamos acostumbrados solamente a una, los que vivimos acá en el centro o en el norte. También los tipos de poroto, el tomate, ya ahí hay una fotografía como en realidad todos los tipos de papas que se pueden, ahí ustedes ven muchas papas, ya, y no todas son del mismo sabor, son de distintos sabores, igual que los choclos. Los choclos son de distintos sabores, incluso hay unos que se ocupan mucho para hacer chicha. ¿Cuál es el legado culinario que nos dejan? Los legados culinarios son los platos que nos dejan hasta el día de hoy estos pueblos, ¿ya? Por ejemplo, los aztecas, los tamales, que son como tipo de humitas, ¿se dan cuenta? Que nosotros los seguimos usando hasta el día de hoy. Los porotos, también los comemos, los porotos. La palta, por ejemplo, la salsa de guacamole que se usa mucho para los tacos en México y que nosotros la hemos copiado acá en Chile. La palta es americana. La palta la ocupaban mucho los mayas y los aztecas. El tomate es americano. El ajo es americano.
¿Se dan cuenta? El ají es americano. Por lo tanto, estas salsas provienen de aquella época. ¿Ya? Ellos comían jaguares, comían aves, como les dije anteriormente, peces que sacaban de los ríos, mucho, mucho poroto. No había arroz, chiquillos, no había arroz, no había trigo acá. Ya se comía mucho maíz, ya mucho tubérculo, ya del legado de los aztecas. En los mayas también tenemos el pescado, ya tenemos los camarones también, de río tanto como de mar, tenemos el mango también es muy importante para los aztecas, ya el cacao también para los mayas y los aztecas, ya el tomate, la palta, se repiten muchas cosas acá porque en la final, chiquillos, los mayas tanto como los aztecas, como les dije, estaban tan juntos geográficamente que en realidad compartían mucha cultura, ¿ya? Las tortillas de maíz, que también era importante, era el pan que había en ese periodo. Ya, aquí hay más fotografías, mire cómo. Acá esto es de los incas, ya, acá se me olvidó ponerle de los incas, pero esto corresponde a los incas, allá donde hay platos con papas, con variedades de maíz, ellos comían cuyi, acá por eso les quise poner este plato con cuyi, porque un cuyi es como un tipo de roedor grande, ya, es como un hámster grande, que eso se come mucho en el Perú, así como acá en Chile se come el conejo, allá se come el Perú, perdón, se come el cuyi. ¿Ya? Allá se come el cuy. El plátano frito también se come mucho. ¿Ya? En los mayos, los aztecas también se come mucho el plátano. Se come mucho el zapallo. En todas estas nuestras culturas se parece mucho la comida, chiquillos. Mucho, mucho la comida. ¿Ya? De comidas con harto grasa. Cuando del animal no se desaprovechaba absolutamente nada. Aquí nos vamos a enfocar, como les dije en un principio, como más en los incas, porque en realidad es la cultura que también nos influenció y que hasta el día de hoy tenemos su influencia latente. Como por ejemplo, ¿cierto? Algunas palabras que usamos y que son de origen inca, ya porque los incas tuvieron desde la presencia del actual Arica hasta la región del Biobío, que es en Concepción Talcahuano. Ya es mucho, más de 1700 kilómetros ellos lo abarcaron solamente en nuestro país. Imagínense más en el Perú, en Bolivia, en Argentina y en Ecuador. Ya, por lo tanto, ellos nos dejaron muchas. Como por ejemplo, cancha. Cancha, ¿ve? Nosotros ocupamos, oye, vamos a la cancha, proviene del quechua cancha, que se escribe igual con K, pero significa cierto recinto cercado como el espacio destinado a ciertos deportes o espectáculos. También como carpa, surge del quechua carpa igual, ¿cierto? Que quiere decir gran toldo que cubre un circo o un círculo, ¿cierto? De cualquier otro recinto amplio, en concreto una tienda de campaña. Un pucho, viene del quechua puchu, que significa sobrante. Ya en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay, se refiere cuando a la colilla del cigarrillo. Morocho proviene del quechua, que es morochu, ¿cierto? Que quiere decir variedad de maíz muy duro. En realidad ellos le dicen igual murucho, un maíz que es medio morado. ¿Ya? Y de ahí viene la palabra morocho. Y acá en Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, también en Chile se le dice a las personas que tienen piel morena. Chacra, mira, también viene del quechua. ¿Ya? Uy, me faltó algo muy importante. Quechua, chiquillos, es el idioma de los incas, ¿ya? Así como de los chilenos el español, los incas hablaban el quechua. Viene de chacra, se escribe igual, ¿cierto? Que en varios países de América Latina la chacra significa granja o estancia para cultivar la tierra. El caucho también, que deriva la palabra cauchu, que quiere decir látex, que se extrae del árbol que se llama hevea, ¿cierto? Conocido como el árbol del caucho. La hojota, que viene del quechua ochuta, que eso significa, cierto, que en realidad es un calzado que es similar a una sandalia, como una chala. Acá en el sur de nuestro país todavía se siguen usando muchas hojotas. Ya se usaron por mucho tiempo y no hasta hace muy poco, sino hace unos 30 años atrás todavía se usaban. Mate proviene del quechua mati, ya que significa calabacita. ¿Ya? El choclo surge del quechua que es choclo también, ¿cierto? Y quiere decir mazorca de maíz tierna. La palabra choclo se utiliza tanto en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. En México no, porque en México se dice elote. El poncho, imagínese usted, poncho se trata de una prenda de vestir tejida lana, ¿cierto? Con agujero en medio de la cabeza. Se supone, ¿cierto? Hay supuestamente como dos orígenes esta palabra, que uno puede ser del quechua,
ponchu, ¿cierto? Que significa lo mismo que la prenda, y el otro es que proviene de la palabra pontro, que es del araucano en el sur de nuestro país, ¿cierto? Que significa en este caso una frazada. Hay muchas palabras, ¿cierto? Del español adoptó del quechua, como chala, coca, cóndor, guacho, guagua. Por ejemplo, guagua, nosotros le decimos a los bebés, y esa es una palabra inca, y los incas a sus bebés decían guagua, ¿ve? Y nosotros lo seguimos ocupando. Guacho le decían a los animalitos cuando quedaban sin sus madres. ¿Ya? O también se lo decían a las personas cuando quedaban sin sus padres. Y a la final acá en Chile también se usó, ¿ve? Si se usaba pero de mala forma, lamentablemente. Y así un montón de palabras más. En México la palabra guagua es locomoción, es como colectivo, como la micro, como decir liebre, micro, ¿ya? Creación del fiches que tienen que hacer sobre el legado cultural de los incas, los mayas, los aztecas dentro de la sociedad americana. Existen muchos elementos artísticos, culinarios y de expresión oral que nos conectan con los antepasados. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que sacar de esto lo que yo les acabo de explicar y poner en una cartulina o lo que quieran ustedes poner así, ¿cierto? El título en general tiene que ser el legado cultural de los incas, los mayas, los aztecas o el orden que le quieran dar, y ahí después ustedes los van separando uno a uno. Ya, por ejemplo, de los mayas nos dejaron este legado, los aztecas este legado, los incas este legado. ¿Ya? Así que espero que les sirva, chiquillo, este video para su trabajo. Ustedes lo pueden pausar, lo pueden retroceder, ¿cierto? Y escuchar las veces que quieran hasta que les quede claro, y aún así si necesitan ayuda, como dije anteriormente, me pueden escribir y yo los puedo ayudar. ¿Ya? Así que espero que estén muy bien, chiquillos. ¿Ya? Y cualquier cosita yo voy a estar atento. Chao.